Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Hombre en llamas, así le he titulado, que es una frase ya conocida en diferentes medios, pero que tiene el propósito de ilustrar la vida del apóstol Pablo, que es la nueva serie que comenzamos la semana pasada, hablando acerca de un hombre verdaderamente encendido, apasionado, fuego en su corazón, no solo a partir de ser cristiano, sino antes de convertirse. Encontramos a un Saulo, como era su verdadero nombre, con una tremenda pasión. Yo a veces cuando hablaba acerca de su vida, en ocasiones lo enseñé como si Dios tuviese su propia compañía, el reino de los cielos, y tenía sus 12 gerentes, y había otra compañía enemiga, las tinieblas, pero el gerente de aquella compañía era más trabajador y efectivo, y Dios le hizo una propuesta camino a Damasco que no pudo rechazar. Se lo trajo para acá y fue espectacular. Realizó más trabajo que los otros 12 juntos. ¿Qué tenía ese hombre? Ese hombre tenía fuego, tenía pasión. En realidad, Saulo de Tarso era un hombre encendido, no solo convertido. Antes había pasión, convicción, fuego, compromiso en este hombre. Y yo quiero hablarte acerca de esa característica, el estar realmente apasionado, encendido. Porque no hay nada más patético que un cerillo mojado, no hay nada más patético que un cristiano apático. De verdad, eso es antinómico, no va, amados, no va. Los cristianos tenemos que estar encendidos. Jesús dijo: he venido a traer fuego a la tierra, bendito sea Dios. Así que acompáñame en la escritura, Filipenses capítulo 3, versículo 6, la primera parte del versículo, te lo van a proyectar. Dice la primera parte: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Saben, hubo un tiempo en el cual se utilizó una sustancia, la dinamita, para poder abrir los montes, abrir los caminos, poner las vías de tren, realizar lo necesario para los pueblos, incluso desmontar, quitar pinos y cuanta cosa. Prácticamente era lo que dio avance a la civilización, especialmente en los Estados Unidos, aunque también en México en el siglo XX a principios. Pero la dinamita fue un invento de Alfred Nobel a partir de la nitroglicerina, una sustancia muy volátil, muy explosiva, difícil de transportar. Entonces, transformar la nitroglicerina en dinamita era hacerla sólida, fácil de manejar, entre comillas, y con la posibilidad de programar su explosión de una manera más sabia, que permitió, repito, el avance de la civilización. Amados, yo veo al apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, como un hombre en nitroglicerina. Era explosivo, apasionado, un perseguidor de la iglesia, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Era explosivo el tipo. Estaba de este tamaño, como lo vimos la semana pasada, pero era explosivo. Esa cosa era difícil de tratar. Aún ya como cristiano, yo he hecho la broma de que preferiría yo ser discípulo de Pedro a ser discípulo de Pablo. Pedro sí me la pasaba y me ayudaba. Pablo me corría. Era impaciente. Solo en Pablo tú vas a encontrar frases como reprendí a Pedro cara a cara porque lo que hacía era de condenar. Ese era Pablo. Y ya cristiano, ya apóstol. También Bernabé fue arrastrado, dijo, con la hipocresía de ellos. No solo es de reprender a un apóstol como era Pedro, el más grande de los 12, reprenderlo cara a cara. No, lo ponía en una carta y lo mandaba de circular a todas las iglesias, que todos se enteren de este. O sea, estaba bárbaro, era fuerte. Pues los que tenían cierta reputación, dijo, de ser algo, a mí no me enseñaron nada nuevo. O sea, era fuerte, no era fácil de tratar. Marcos, dice, lo corrió, ya no viene con nosotros porque se devolvió allá en Berea y se puso difícil y vámonos, que ya no venga con nosotros. Y se armó un pleito no pequeño entre los apóstoles, dice la escritura. Pues estaba ahí el bulldog, el pitbull, peleándose con todos. Ese era Pablo. No era fácil de tratar. Pablo es el que escribe acerca de Demas y otros: me han abandonado amando este mundo. No, es que ya no querían más golpes ni cárcel. Se fueron a trabajar y a cuidar a su familia. Pero para Pablo son unos apóstatas. O sea, era fuerte.
De otros dijo, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, te encontraba en la calle diciendo una mala palabra y te arrojaba al diablo. Ese era Pablo. Entonces era nitroglicerina, un tipo explosivo, de tremendo carácter, pero a Dios le gustó. Dijo, prefiero un tipo que se le pase la mano por su carácter, que tener un montón de pusilánimes sin carácter, acobardados, temerosos, tímidos. Siempre es mucho mejor estar conteniendo un búfalo y no estar empujando a un tímido que le da vergüenza. Por mucho, siempre será mejor, amado. Siempre es preferible uno de esos, porque el reino de los cielos puede avanzar. Habrá errores, pero mejor que haya errores tratando de servir a Dios que el error de no querer servirlo. Para gente como Pablo, no asistir a la iglesia era apostasía. No predicar el evangelio era haber dejado a Cristo. No tengo hoy el tiempo, lo veremos más adelante, ver todos estos versículos, pero lo iremos viendo en la serie. Así veía Pablo la vida cristiana. Todo. El que murió por mí cambió la vida conmigo. Ahora para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Bendito sea Dios. Esa es la vida cristiana que Pablo conocía como la vida normal. Entonces, si Dios pudo usar a un hombre nitroglicerina como él y transformarlo en dinamita y enfocarlo, ¿no podrá usarnos a nosotros, amados? Claro que puede usarnos a nosotros. También puede tocar tu vida, también puede llamarte a ti, también puede usarte a ti o encauzarte y hacer maravillas contigo. Bendito sea Dios. Veremos varias cosas. La primera, el fuego interior. El fuego interior de este apóstol. Antes de ser cristiano ya tenía fuego. Dice la Biblia en el versículo que leímos en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Esto lo diserta un poquito más Pablo mismo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1. Les dice el versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Interesante, ¿no? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces Saulo era alguien con un enorme celo. No era el celo del tóxico, no es el celo del inseguro, no es el celo del que necesita que lo amen. No es esa clase de celo. Eso es de alguien enfermo. El que revisa celulares, que está checando a qué hora llega, que dónde anda, que con quién se junta. Eso es tóxico, está enfermo. Hay que mandarlo al centro de consejería porque está dañado su corazón, ¿ok? Eso ni es amor. El que necesita amar no ama. El que necesita que lo amen no está amando. Así no es. Cuando habla de celo se refiere a una persona que realmente está comprometida. En el caso de Pablo, comprometido con aquello que cree, equivocadamente, pero está comprometido, tiene pasión. La palabra para celo es la misma que la Biblia utiliza para traducir la palabra arder. O sea, Pablo era los que ardía, se encendía. El hombre estaba en fuego. El hombre sentía un compromiso tal de servir a Dios. Él entendiendo el judaísmo como la fe correcta, el judaísmo como lo que provenía de Dios, porque Dios se los dio en el monte a partir de Moisés. Les entregó todo lo que era la ley, el tabernáculo, después el templo, las vestimentas sacerdotales, la ley escrita, los libros de la Torá. Todo venía de Dios a través de la ley. Así que era todo lo que él conocía. Entonces, cuando de pronto llega alguien distinto, Jesús, y un grupo de hombres y mujeres conocidos como los del camino, todavía no se les llamaba discípulos, fue hasta el tiempo de Pablo que comenzó a llamárseles así, pero cuando todavía era Saulo, eran los del camino, porque Jesús se hizo llamar: yo soy el camino, y él es el camino al Padre. Entonces, esta frase, yo soy el camino, la verdad y la vida, le sonaba a Pablo algo muy difícil de asimilar, porque para Pablo el camino, la verdad y la vida era la ley. La primera puerta del tabernáculo, del templo del tabernáculo de Moisés, era el camino. El segundo velo, la segunda puerta era la verdad, y el tercero era la vida. Entonces ellos sabían, el camino, la verdad y la vida es guardar todo lo que la ley decía, cruzar el tabernáculo y llegar al arca para encontrarse con Dios. De pronto viene Jesús y dice que todo eso hablaba de él, y que él era el cumplimiento de aquello, y es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él,
ya no por el judaísmo, para Pablo sonaba una herejía. Entonces Pablo creía que había que eliminar a los cristianos para servir a Dios. Quiero que entiendas, no es un asunto de maldad, no es un asunto de ira descontrolada, no es un asunto de simple religiosidad, es un asunto de amor a Dios. Él cree que tiene la obligación de preservar la fe judía como la que vino de Dios, y que no cuidarla significaba que todo el pueblo se perdiera. Era su convicción, estaba equivocado. Pero no es un asunto de enojo, porque alguno dice: tengo un carácter fuerte, yo me enojo y golpeo. No, tú tienes un carácter débil sin control. Esto tiene control, amor. Pablo no es descontrolado, es nitroglicerina, pero en realidad está enfocado equivocadamente, pero tiene un propósito, tiene un plan. Ahora escucha, la palabra lo enseña. Por ejemplo, dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, hablando acerca de qué es lo que él hacía para entenderlo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Esteban? Esteban es uno de los gigantes del Nuevo Testamento, nada más que apenas iba creciendo y lo mataron. Dice el capítulo 7, verso 58: y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedreaban o le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Debes saber que esto sucedió en una sinagoga, según el contexto, llamada la sinagoga de los libertos. En la sinagoga de los libertos había judíos principalmente que venían de los países griegos y que prácticamente habían perdido el arameo y hablaban principalmente el griego. Eran libertos, es decir, personas que habían sido esclavos, judíos esclavos en otras naciones, que alcanzaron libertad, y cuando llegaban a Jerusalén, como no habían sido educados como hebreos, no sabían todo lo que era el judaísmo. Entonces los judíos no los recibían muy bien y tenían que mandarlos a la sinagoga de los libertos, en donde había un rabino que venía de los países griegos, de Tarso, llamado Saulo, que hablaba perfectamente el griego, como lo vimos la semana pasada, y muchos otros idiomas. Y entonces Saulo, todavía no se llamaba Pablo. Saulo era el rabino de esa sinagoga donde llegaban, y ahí en esa sinagoga un judío de nombre griego llamado Esteban, que significa corona, este hombre, o galardón, empezó a pelearse con ellos en la sinagoga respecto a la fe. Empezó a predicarles a Cristo, se enojaron y hubo una contienda. El principal de la sinagoga era el que iba a autorizar la lapidación de Esteban. Y para saber quién era el principal, que todos supieran quién es el responsable de esta orden, las ropas de esa persona se ponían a los pies del que lo autorizaba. En este caso, a los pies de Saulo de Tarso. Así que todos voltearon y decían: ese joven que está ahí como de 30 años, ese es el que mandó matarlo. Quiere decir que en el debate de la sinagoga de los libertos, Esteban le dio una paliza teológica a Saulo de Tarso, al campeón de doctrina. ¿Sabes lo que significa ser Mozart y que te dejen en ridículo en música? Eso fue lo que le pasó. Nadie sabía más que Saulo. Y Esteban, un diácono que no era ministro, era diácono, le dio una tunda que no aguantó Saulo. Se enojó tanto, dijo: va a haber confusión, así que vamos a darle una apedreada santa. Porque la ley decía que al blasfemo lo apedreaban. Eso estaba prohibido por los romanos, pero a Saulo no le importaba. Esto podía meter en problemas a Saulo, porque no podían apedrear a alguien sin un veredicto romano. Pero Saulo dijo: no, nada de veredicto ni que nada, lo matamos ahorita. Y lo apedrearon a Esteban. Hay algunos que no entienden lo que significa el amor correcto a Dios. ¿Recuerdan cuando Jacobo y Juan dijeron: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Bueno, cuando alguien cree que está haciéndole bien a la obra de Dios, haciéndole mal a sus hermanos, no entiende nada. Y eso es lo que le pasa a Saulo. Entonces Saulo hace esto. Hay algunos que hoy en día también utilizan la lapidación. Agarran piedras vivas y se las avientan a otros. Ya oíste de fulano, hizo esto y esto y esto. Y con eso avientan una piedra viva a un creyente para matar la reputación de alguien más. La Biblia dice: no andarás chismeando en medio de tu pueblo, no matarás.
Es otra forma de lapidación. Es que estoy protegiendo la obra de Dios. No, amado, lo que tú estás haciendo es lo que no es conforme a ciencia. Estás equivocado totalmente. No estás haciendo lo correcto. Así que tienes que dejar de hablar mal de tu hermano y de andar señalando y de andar difamando, porque no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es interesante que incluso lo sacaron de la ciudad de Esteban. No vayan a contaminar la ciudad. O sea, bien sabían que lo que estaban haciendo era inmundo, pero se lo llevaron a apedrear fuera de la ciudad. En fin, el punto es que cuando ponen las ropas a los pies de Saulo, cometieron un gran error. ¿Recuerdan ustedes cómo pasa Dios la unción? Elías se quitó su manto y se lo arrojó a Eliseo. Y aquí se equivocaron, porque agarraron las ropas de un hombre llamado Esteban, ungido por el Espíritu Santo, y se las arrojaron a un joven llamado Saulo, y la unción brincó sobre un hombre que podía mañana hacer cosas extraordinarias, y que la doctrina que predicó Esteban la habría de abrir a través de 14 cartas de forma poderosísima. Bendito sea Dios. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para encauzar tu vida. Hasta por engaño, dice Pablo, los trampé. Dios puede encauzar tu vida de una forma que no te imaginas. Puede utilizar esa relación familiar, puede utilizar ese jefe laboral, puede utilizar la circunstancia de una deuda, de dejar una casa, puede utilizar lo que tenga que utilizar para encauzar tu vida en el plan y propósito de Dios. En lugar de quejarte, en lugar de llorar, en lugar de decir fue el diablo, tú debes decir: el Señor está guiando mi vida y Él está enfocándome hacia donde debo vivir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. En cierta manera, cuando yo leo a Saulo, me recuerda también a otro hombre de la Escritura, igual de apasionado, nada más que este llorón. Es Jeremías. A Jeremías le llaman el profeta llorón. Saulo no era necesariamente así, aunque sí lo vemos llorando varias veces. Cuando se despedía de los hermanos, se abrazaba y lloraba, porque no sabía si los volvería a ver. Pero Jeremías, el profeta llorón, también estaba encendido, hermanos. Abre la Biblia, nada más para crecer en este entendimiento. Jeremías 20, versículos 7 al 9. Lo vamos a leer juntos. Y mira lo que la palabra enseña, es extraordinario. Dice: me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Te explico la historia. Jeremías fue llamado por Dios con promesas espectaculares. Dios dijo: Jeremías, antes que nacieses te llamé por profeta a las naciones. Por tu palabra desarraigarás reinos y por tu palabra plantarás reinos. ¿Quién no le entra un llamado así? O sea, no te está diciendo voy a llenar estadios, eso es nada. Tú plantas naciones cuando hablas. Wow, ¿quién no le entra a ese ministerio? Entonces Jeremías le entró. Y Jeremías comienza a predicar. Se paró en la plaza y empezó a hablar: dice el Señor, y les dio la palabra. Y ¡zas!, una piedra en la cabeza. Y luego vienen y lo arrestan y se lo llevan a la cárcel. ¿Qué pasó, Señor? Y lo metieron a la cárcel y salió, y cada vez que salía volvía a predicar, lo volvían a golpear, lo metían a la cárcel. La segunda era peor, lo azotaban, lo dejaban libre otra vez. Volvía a predicar, le ponían otra tunda igual, lo azotaban y lo metían y lo dejaban sin comida. Es más, hubo cierta ocasión que cuando salió la ropa ya estaba vieja. El tipo era un esqueleto, ni comida tenía. Había un asistente contratado por él que tenía que venir a escondidas a aventarle pan, porque era todo lo que había para que no se muriera el Jeremías allá abajo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y cada vez que predicaba eso, y un día dijo: no, ya no, esto de profeta a las naciones y que desarraigar reinos y que plantar y que no sé qué, no, Dios me engañó.
Eso dijo Jeremías, no. Y usó una frase, oró, porque hasta para enojarse oraba. ¿No es preciosa esa vida? Qué tan hermoso es alguien que hasta para enojarse habla con Dios. Yo creo que Dios está riendo, está haciendo berrinche, pero me está amando. Y entonces Jeremías le dijo a Dios, el lenguaje, más fuerte fuiste tú que yo, significa abusaste de mí. Como un hombre que abusa de una mujer, abusaste de mí, me engañaste, no te pude resistir y me lancé y ha sido escarnio y destrucción y me maltratan y no se ha cumplido lo que dijiste. Es más, no vuelvo a predicar. Es más, ni me voy a acordar de tu nombre. Total, ya, mira, Jeremías ni en línea iba a seguir la iglesia. Así. Digo, algunos llegan hasta en línea, lo sigo, pero no ni en línea, o sea, ni eso. No me vuelvo a acordar. Así que me lo imagino que dijo, me voy a hacer mundano. Pero un día empezó a ver la obra de Israel, la ley, los sacerdotes, todo. Y él dijo, yo no sé nada, yo no tengo nada que ver. Y conforme veía, decía, es que están mal, así no es. Y oía a alguien predicar, no, estás mal, así no es Dios. Pero, y no pudo aguantar. Y ahí tienes a Jeremías. Dijo, ya no me aguanto. Dios es bueno, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, porque el Señor no desecha para siempre. Dios, y empezó a predicar otra vez y empezó a hablar otra vez. Se encendió, había fuego. Dice Jeremías, fuego metido en el corazón y en los huesos, hasta la médula. Hasta eso que les gusta a algunos que es asqueroso, hasta allí, hasta la médula, hasta el tuétano. Ahí tenía el fuego, hasta el tuétano. Porque eso es asqueroso, por favor. No anden comiendo esas cosas. Habiendo carne de verdad, ¿por qué comes tuétano? ¿Qué es eso? Solo en México. Tiene una vacota así. Ah, no, quiero el tuétano. O sea, ok, esos otros son traumas personales. Pero amados, esto de tener el fuego dentro no puedo evitarlo. Me arde el corazón por Dios. No puedo evitarlo, algo me impulsa, tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que predicar, tengo que servir, o sea, cuando alguien me pregunta cómo se le hace para ser pastor, amado, esto no empieza como una profesión, esto no es me busco un oficio, esto no es a ver si voy al instituto y luego me gradúo para ganar dinero, no se trata de eso. No te puedes callar. Antes de ser pastor tienes discípulos, predicas y predicas y predicas y a todo mundo le hablas. Si estás en una escuela conviertes gente, estás en un trabajo ganas almas, a donde vayas no lo puedes evitar. Adentro algo te arde y no te puedes callar. Es más, eres a veces medio loco de apasionado, porque en cuanto algo golpea rápido tu convicción, tú reaccionas en consecuencia y empiezas a soltar la pasión y el fuego y el amor por Dios. De eso se trata, amado, amor por Dios con todo el corazón. Bendito sea Dios. Lo segundo, amados, es la pasión y convicción que tiene que haber. Eso es el fuego, pasión y convicción. Acompáñame en la Biblia, en el capítulo 8, versículo 1. Yo te lo voy a leer y te lo van a proyectar, pero si lo puedes apuntar o abrir, te servirá. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, los cuales se escondieron en Jerusalén. Mal por ellos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Que perdieron un elemento muy valioso, amados. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto no era correcto. Él no debería hacer eso. Estaba equivocado en muchas cosas. Equivocado en cuanto a la ley, porque la ley romana impedía que él hiciera eso. Él no tenía ninguna carta de arresto para nadie. Después la consigue los sacerdotes, pero ¿quiénes son los sacerdotes para autorizar la muerte de alguien? Eso lo hacía el Imperio Romano. Ellos no tenían, como estaban subordinados, no tenían autoridad para hacer eso. Pero a Pablo no le importaba y hacía cosas en un celo desmedido, en un celo equivocado. Pero él aclara en sus cartas: Dios me tuvo misericordia porque lo hacía por ignorancia.
Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Jesús dijo: va a llegar el día, dijo Jesús, en donde algunos creerán servir a Dios matándolos a ustedes. Y eso es lo que estaba pasando. No es la vida de un loco, no es un fanático porque sí. Él está comprometido con una causa, tiene una convicción y una pasión. Hay algunos que están convencidos pero no tienen pasión. Si le preguntas sobre su credo, es correcto, pero no tocan una vida. Tienen convicción y no hay fuego, están apagados, no tienen pasión. Hay otros que tienen pasión, pero su convicción está equivocada, como Pablo o Saulo, y andan matando gente. Tendrán fuego, pero su convicción no es correcta. Este hombre tiene una convicción equivocada, pero hay una pasión, amados, impresionante allí. Ahora, tiempo después, la Biblia dice que el Señor se va a topar con él camino a Damasco, o lo va a esperar camino a Damasco. Permíteme ponerle mis propias palabras a ese ejemplo. Después lo voy a predicar y lo predicaré mucho más exacto a la Escritura, pero permíteme jugar un poquito con el comentario. Saulo de Tarso es alguien que ama a Dios. No sabe cómo enfocar su amor, pero lo ama. Cree que tiene que cuidar la ley y el judaísmo, y cree que tiene que perseguir cristianos. Está equivocado, pero ama a Dios. Saulo ha estado persiguiendo a Dios y lo alcanzó camino a Damasco. Él no persigue a cristianos, él quiere agradar a Dios. Él no tiene una sinagoga y enseña el judaísmo, él quiere agradar a Dios. Él no anda de loco nada más como un terrorista, él quiere agradar a Dios y anda persiguiendo a Dios. ¿Cómo lo encuentro? Hasta que camino a Damasco el Señor se detuvo y lo encontró. Si tú tienes pasión por Dios, aunque tu convicción esté equivocada, Dios va a enderezar esa convicción mientras tengas amor genuino hacia Él. El que quiera saber, dijo Jesús, entenderá que esta palabra no es mía, sino del que me envió. Cuando hay voluntad de conocerle, se dejará hallar. Bendito sea Dios. Y este hombre, que es un buen hombre, equivocado, ¿cómo se sentiría matando a Esteban y llevando hombres y mujeres a la cárcel? ¿Cómo se sentiría obligándolos a blasfemar? Porque dice la Biblia que los obligaba a blasfemar. ¿Cómo se siente un buen hombre cuando maltrata a otro? Cuando se topa con Jesús camino a Damasco, Jesús abre el corazón de Saulo y hace ver cómo se sentía. Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cada vez que torturas a alguien, tu conciencia sufre. Cada vez que persigues a los hijos de Dios, tú te sientes muy mal. Tú no duermes, tú no descansas. Todo lo que haces es como estarle dando patadas a un aguijón. Te está lastimando constantemente porque tú sabes dentro de ti, en tu corazón, que tu conciencia te dice: está mal lo que estás haciendo. Permíteme una palabra de parte de Dios. Tu corazón está conmigo. Tú sabes dentro de ti que lo que estoy predicando sobre encenderte para amar a Dios y dedicarle la vida, tú sabes bien en lo profundo de ti, independientemente de todos los argumentos que utilices para contradecir mis palabras, tú sabes que lo que estoy diciendo en tu corazón te dice: Él tiene razón. Conviértete de todo tu corazón, enciéndete por el amor a Cristo Jesús con toda tu alma. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. El Señor es fiel. Entonces, ¿quién es Saulo? Saulo es alguien que Dios va a usar. Es un perro bravo. ¿Tienes un perro bravo que te cuida las gallinas? En la junta, mis abuelos tenían algunos animalitos. Y algunos animalitos no son fáciles de cuidar porque no puedes estar ahí con ellos todo el tiempo. Pero si tienes un perro bravo, ese los cuida. Hay perros que están tranquilos, como que no se mueven ni nada. El perro que está ladre y ladre, ese no te va a atacar tanto. Pero hay otros que son hasta maldosos, porque se quedan allí y te estás tú brincando, o está el ladrón brincando, y el perro voltea y lo ve y no hace nada. Dice: no, si ahorita lo busco, se va a brincar y no lo agarro. Mejor me espero a que esté de este lado. El perro es maldoso. Esos perros guardianes de verdad son maldosos y se esperan. Y pueden irse detrás de las cosas a cazarte. De verdad, son distintos.
Y cualquiera que tenga una granja o tenga animalitos necesita un perro bravo que los cuide. Pero no estamos hablando de un chihuahua. No es una alarma. Los chihuahuas son alarma, nada más. O sea, son como ratones histéricos. No debería estar en la categoría de un perro. Es un ratón histérico. Y los que tienen esos ratones histéricos, Dios tenga misericordia de sus nervios, porque así es, o sea, pero en fin, pero esos otros son tranquilos, pero son más duros y esperan el momento. Saulo era uno de esos. Y Dios lo vio y dijo: tengo a los 12, bueno, ya quedaban 11, es más, sí, quedaban 11, tengo a los 11 que están encerrados en Jerusalén, que no quieren salir. Y tengo alrededor de 100,000 cristianos en Jerusalén que podrían llenar el evangelio del mundo. ¿Cómo le hago? Y buscó al perro bravo y dijo: este es bueno. Saulo, bueno, primero no le puede hablar directo porque no es convertido. Entonces, antes de eso, necesito un demonio medio tonto, un demonio muy bruto, que le ponga ideas a Saulo de perseguir cristianos. Y no faltaron demonios que se apuntaron, porque finalmente los demonios están bien brutos, son un cabeza plana, fueron aplastados en su cabeza en el Calvario. No entienden, no tienen luz, están en prisiones de oscuridad, no comprenden la Biblia, no tienen revelación, no entienden el bien, no hay luz en ellos. Así que era fácil hallar un demonio que fuera con Saulo y le dijera: persíguelos, mátalos a todos, anda detrás de ellos. Y Saulo se lanzó detrás de ellos, y dice la Biblia, capítulo 8, verso 4 del libro de los Hechos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Pablo llegaba a una casa donde estaban encerrados y agarraba uno y lo metía a la cárcel. Quedaban 7, los 7 salían y predicaban en diferentes lugares. Iba a otro lado, salían allá, y por todos lados estaba llenándose el evangelio. Escucha esto: cuando hay un huracán, el huracán parece que arrasa una ciudad, pero las semillas de esa región las esparce por todos lados y multiplica la vida, árboles de todo tipo por todas partes. Es una forma que tiene la creación de repoblar con arbustos y plantas y árboles el mundo entero. Los huracanes no solo son destructivos, son una excelente forma de mantener el equilibrio del planeta. Y Dios tiene un huracán llamado Saulo de Tarso, que puede llevar el evangelio a todos, primero como perseguidor. ¿Qué sabes tú si lo que antes viviste estaba también del plan dentro de Dios, de lo que Él quería hacer contigo para hacer maravillas? ¿Qué sabes tú si aquello por lo que lloraste, si aquello de lo que te arrepientes y lo que te da vergüenza también era parte del gran plan del Todopoderoso? Bendito sea Dios. El Señor es bueno. Por último, amados, el primer amor. Eso tenía Pablo, el primer amor. Realmente amaba a Dios. La característica de Saulo antes de ser cristiano, antes de su conversión, era que amaba a Dios, equivocadamente, pero amaba a Dios. Y la característica de Saulo siendo Pablo ya cristiano es amar a Dios. Esto es maravilloso. Te decía hace un momento, Pablo persiguió a Dios toda la vida, lo encontró camino a Damasco. Es muy fácil señalar y decir: ese vicioso, ese hombre, esa mujer inmoral, ese codicioso. Es muy fácil señalar y decir a la gente, sobre la gente, lo que nos parece que sea. Pero ¿qué sabes tú si esa persona que se ha casado tantas veces, o que ha tenido tantos negocios, o que ha brincado de aquí para allá, o se ha metido en líos, o ha estado en tantas religiones, qué sabes tú si ha sido un perseguidor de Dios que no sabía dónde? Pero ahora, por la gracia de Dios, te he revelado el dónde y el quién es Jesucristo. Por medio de Él llegas a Dios, conociéndolo a Él conocerás al Padre. Todo lo que puedas recibir del Padre lo recibirás en Cristo Jesús. Todo lo que te golpeaste, todo lo que caminaste, todo lo que anduviste, lugares a donde fuiste, cosas que hiciste, todo tenía como propósito llevarte a este día, conocer a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Bendito sea Dios. Y que te enamores de Él al punto de que sea tu primer amor. Eso es lo que significa primer amor. Primer amor no es la emoción inicial de una conversión. Se ha equivocado tanto eso. Es que anda en su primer amor porque tiene unos días de convertido. Eso no es el primer amor.
La palabra para primer amor en griego es protos, que significa primero en importancia, no cronológico. Es decir, por ejemplo, el padre dijo: traigan el mejor vestido para el pródigo y vístanlo. El mejor, la palabra mejor es el protos, el primer vestido de todos los que tiene. Hay uno que es primero. Traigan ese y pónganselo. El primer amor significa que puedes amar muchas cosas, pero hay uno que ama sobre todos: Cristo Jesús. Donde viene esto es en el libro de Apocalipsis. Pero antes de leerlo, yo quisiera que vieras un pasaje en 1 Corintios capítulo 7 verso 29 y que veas que Pablo tiene como primer amor a Dios. 1 Corintios capítulo 7 verso 29. Te va a sonar extraño y algunos no encuentren base para lo que andan mal pensando. Dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Por eso dije que no lo vayan a tomar de excusa 2, 3 mal pensados. El pasaje no está hablando, como ya lo he predicado antes, no está hablando de no tener consideración a la esposa. Está hablando de un amor encima de tu esposa, Cristo Jesús. En el versículo 32 de ahí mismo dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pablo hace esa recomendación porque el propósito es: ten un amor encima de todo lo demás. Hay un primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios. El segundo estará bien, pero hay uno encima de todo. Te lo he dicho que el madero vertical es el que sostiene al horizontal. El amor a Dios sostiene los amores humanos. Pero sin esos amores humanos, sin ese amor a Dios no sirven los amores humanos. Si tú lees la Biblia en su original, te vas a dar cuenta que cuando habla acerca del marido, Ish, y sobre la esposa, Ishi, se podría decir Isha. Y la idea de estas dos, se le pone una letra a cada uno. Esas 2 letras de cada nombre se toman y significa Dios. Pero si esas 2 letras no se las regresas a marido y esposa, significa fuego, destrucción. Desde el original te dice que hombre y mujer, marido e Isha, con Dios en ellos, es hogar, es glorioso. Le quitas a Dios y es destrucción. Todos los amores humanos se deshacen sin el amor de Dios en ellos. En las bodas de Caná se les acabó el vino hasta que llegó Jesús y lo pudo multiplicar, porque en toda familia se acaba el gozo hasta que venga Cristo y vuelva a darlo. Es la forma en la cual puedes tener una buena vida. Lo necesitas como tu primer amor. Saulo está equivocado, pero Saulo tiene a Dios por primer amor de su vida. En eso no está equivocado. Y el primer amor lo va a enfocar. Por eso él dice: ni siquiera, aunque tengas esposa, como si no la tengas, amas a Dios encima de tu mujer. Por esa razón algunos se enviudan o se divorcian y no se reponen, porque se murió, se fue su primer amor. Si tu primer amor es Cristo, aunque se muera o se vaya tu esposo o tu esposa, tú te encuentras todavía en paz y tienes gozo y alegría, porque tu primer amor ha sido intocable. Comprende que no eres víctima, tienes un problema respecto a quién es el verdadero amor de tu vida. Pablo dice, 1 Corintios 7, el verso 7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo, o sea, casados, y otros de otro, solteros. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Qué está diciendo? No tengo que compartir mi amor, puedo vivir para Cristo. Estás casado, tienes familia, Dios te ha dado ese don, te ha bendecido, gloria a Dios. Enfócalos a todos hacia Cristo. Enfócalos hacia Cristo, amado. Ese es el punto, eso es lo que te estoy hablando. Ahora sí, vayamos a Apocalipsis. Es el último pasaje que veremos. Abre la Biblia, por favor, libro de Apocalipsis. Te lo van a transmitir también. Capítulo 2, versículo 3. Pablo le dice a una iglesia de Éfeso, que era muy buena iglesia. Cristo le dice a una iglesia de Éfeso. Cristo envía por medio de Juan una carta. Jesús no escribió así, hermanos, escribió 7 cartas, están en Apocalipsis 2 y 3. Y una de ellas era Éfeso, una iglesia fundada por Pablo, que en 3 años llegó a tener 30,000 personas. Le escribe esto: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Para cuando escribe esto el Señor Jesús por medio de Juan, ya han pasado más de 30 años desde que el apóstol Pablo la fundó. Ya Pablo ya murió.
y la iglesia siguió sin él. Intentó Timoteo ser el pastor y fracasó. Dice ahí la escritura: por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti, escucha, trabajas mucho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, yo no soy el amor más importante de tu vida. Tienes tantos amores. ¿Cómo se nota? En tu tiempo, en tu economía, en tus hábitos, en lo que haces, lo que te emociona, lo que te apasiona. Eso es tu primer amor. Lo que disfrutas en la vida, eso es tu primer amor. Y Dios te dice: yo no soy el primer amor en tu vida. Algunos, pudiendo estar aquí, están en línea porque no tienen a Dios por primer amor. Una cama y una comida enseguida de una cocina será mejor que estar adorando a Dios de pie, con las manos en alto y con toda la garganta. Escucha, y lo mismo pasa con algunos que saliendo de aquí hablarán malas palabras, harán cosas indebidas. Dios será segundo, tercero o cuarto. Escucha, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El punto de esto es que ni siquiera te has dado cuenta que te caíste. Si tú vas caminando y te tropiezas y te caes, te levantas y te sobas y continúa. Es imposible que no te des cuenta que te caíste. Pero si te tienen que recordar que te caíste, significa que te caíste como un adulto jugando básquetbol en cámara lenta. Si los han visto, cuando están jugando, uno ve en el mundial y cuando están jugando los jugadores del mundial, se caen a velocidad que a veces la cámara tiene que ponerlo en cámara lenta. Tú ves a los adultos no profesionales jugando un deporte, los hermanos, y se caen en cámara lenta como pandas, despacito. Así. Eso es lo que sucede. Te caíste. Recuerda dónde estabas cuando Cristo era el todo para tu vida. Recuerda cómo lo amabas. Recuerda que de verdad estabas apasionado y te fuiste cayendo tan gradualmente que ni eres consciente de que estás caído. Amas tantas cosas antes que ni eres consciente de que ya no es el primer amor de tu vida. En tu credo sí, en tus prácticas no. Y ni siquiera sabes que te caíste. Arrepiéntete, no eres víctima. Ya no siento, no eres víctima. Arrepiéntete. ¿Cómo recupero el fuego? Pastor, ¿cómo me puedo encender otra vez? Haz las primeras obras. Cantaré aunque no lo sienta, levantaré las manos, brincaré, gritaré, predicaré, leeré la palabra, haré aquello que hacía antes de deslizarme, seguiré haciéndolo hasta una vez volverme a encender otra vez. Escucha, debo concluir, pero te lo digo de esta manera: la chispa la pone Dios, pero el combustible lo tienes que poner tú, y el combustible se le llama amor, pasión, fuego, ponerle el corazón de verdad, volver a hacer aquellas primeras obras en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí que pueda encenderse por Cristo una vez más, apasionadamente, es el momento de decir: Dios, Señor, enciende una chispa en mi corazón para volver a arder poderosamente. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. Para ti es la invitación. Tú necesitas esto. Sé fuego. Lo difícil es hacer arder a la madera mojada. Qué difícil es poner fuego cuando tomaba leña mojada, que le cayó el rocío, que no cubrimos, que no tapamos y se mojó y que tienes que encenderla. Qué difícil es encender la madera mojada. Y algunos que han estado descubiertos y les cayó el agua del mundo y se mojaron tanto que qué difícil es encenderlos. Porque increíblemente que te hable de fuego, no dudo que alguno estuviera diciendo: ay, ya por fin se acabó. Madera mojada, Dios santo, madera mojada. Es a ti la invitación. Haz las primeras obras. Levanta tus manos al cielo y dile: Dios, enciéndeme una vez más. Enciéndeme una vez más. Que tú seas primero en mi vida. Enciéndeme una vez más, Señor. Que te ame apasionadamente, que te disfrute como lo primero, lo mejor, lo más importante, lo más agradable, lo más grande. Gracias por tu amor, oh Dios. Enciende un fuego dentro de nosotros. Vuelve a prender esa chispa, Dios, y vuelve a provocar en nosotros el amor incondicional, el amor inalterable, el amor que no cambia en las circunstancias. Te necesitamos, Dios. Te requerimos, Dios.
Enciende un fuego que no pueda ser detenido. Enciende un fuego que no pueda ser quitado. Con tantos que somos, qué fácil sería alcanzar a la ciudad. Enciende a tu iglesia, Dios. Préndele fuego, apasionala. Enciende un fuego, Dios, que haga a cada uno un árbol de vida, un ganador de almas, un hombre, una mujer que esté haciendo tu voluntad. Permítenos seguir, Señor, el ejemplo de celo, pero bien encausado, que tenía Saulo. Ayúdanos, 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 Dios. Qué terrible sería llegar en aquel día y estar apagados, insípidos, habiendo desperdiciado la vida. Enciéndenos otra vez, Dios. Enciéndenos otra vez. Enciéndenos otra vez. Enciéndenos otra vez. Si hay alguien aquí que realmente quiere esto, que no quiere ser apático, levanta tu voz y dile: enciéndeme una vez más, oh Dios. Enciéndeme una vez más. ¿Sabes lo que puede pasar con hombres y mujeres comprometidos? Lo que puede suceder si Dios hizo eso con uno, lo que puede hacer con más. Así que es un buen momento. Vamos, tú también dile a Dios: Señor, conmigo también. Conmigo también. Sería terrible que Dios tenga que buscarse a alguien allá afuera, viendo tantos aquí. En el nombre de Jesús. Hoy, amado, cuando salgas tendrás que presentar este fuego a la sociedad, a tu familia, a todos lados. Vuelve a tomar del tiempo para elevar oraciones cuando comas, cuando estés en público. No lo digo para presunción, lo digo para que vuelvan a ver que hay cristianos por toda la ciudad. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Adoremos a Dios, amados.